En nombre de la Dirección General de Educación Inclusiva y la Coordinación de Educación Domiciliaria Hospitalaria de Chubut, les doy la bienvenida a este primer seminario virtual Reinserción Escolar Post-Enfermedad. Un tema que nos ocupa en esta modalidad y que es de importantísima relevancia en el nexo de las escuelas domiciliarias y hospitalarias con las escuelas de origen, ¿sí? En todos los niveles, teniendo siempre como eje central y siempre a nuestros estudiantes y su trayectoria escolar. Y por sobre todo, acompañar en el proceso de enfermedad de la mejor manera posible y poder contextualizar en cada situación. Por eso es un gusto para nosotros contar en esta oportunidad con la psicóloga Carolina Lastreto Varela, a quien agradecemos inmensamente por regalarnos su experiencia y su tiempo y compartir hoy con nosotros su mirada sobre esta temática. Les cuento que la psicóloga Carolina Lastreto Varela estudió en la Universidad Autónoma de Chile, actualmente cursa un posgrado en salud mental escolar, es especialista en pedagogía hospitalaria, trabaja hace 11 años en los colegios hospitalarios de Fundación Nuestros Hijos, en Chile, y actualmente en la Escuela Hospitalaria El Carmen de Maipú. Es la creadora del cómics Érase una vez Felipe, que es un material que aborda la vivencia de un estudiante en situación de enfermedad y que está disponible para descargar en formato PDF, lo que nos habla también de la generosidad y el gran valor humano de Carolina, como también se refleja al compartir este tiempo con nosotros. Bueno, les cuento además que en la sala contamos con la presencia del Director General de Educación Inclusiva, el profesor Miguel Casanova, de acá de la provincia de Chubut, la Coordinadora Nacional de la Modalidad Domiciliaria Hospitalaria, Patricia Barbucia, y las coordinadoras también de la modalidad de las provincias de Neuquén y de La Pampa, a quien agradecemos su presencia. Les recordamos lo que dijimos al principio: silenciar el micrófono, no compartir la pantalla y realizar las preguntas por el chat. Carolina, ¿nos estás escuchando? Buen día. Buen día. Muchas gracias, Ana, por tus palabras. Primero, partir agradeciendo la invitación que me hicieron sobre un tema que es tan relevante para los que trabajamos en educación, no solamente en educación hospitalaria, sino que en cualquier espacio donde se eduque, ¿ya? Así que agradezco esto, agradezco tus palabras, tu presentación, y voy a comenzar. Voy a compartir pantalla. Si voy hablando un poco rápido en algún momento, me van avisando y me van frenando, como no los puedo ver, así que para tener algún momento de retroalimentación. ¿Partimos entonces, Ana? Sí, cuando quieras, Carolina. Ahí te vemos perfecto. Entonces, bueno, contarles, como les decía Ana, mi nombre es Carolina Lastreto, soy psicóloga, trabajo hace 12 años en escuelas hospitalarias en Chile, por lo tanto tengo algo de experiencia ya en el tema. Un foco de interés hace muchos años, yo creo que hace 7 u 8 años dentro de mi carrera, tiene que ver con la reinserción escolar, sobre el cómo acompañar a nuestros estudiantes que han vivido una situación de enfermedad cuando ellos logran una estabilidad o superan esta enfermedad. ¿Por qué nació el interés de enfocarnos en ese tema? Principalmente porque no teníamos mucha retroalimentación sobre lo que pasaba con nuestros estudiantes una vez que egresaban de nuestros colegios y se reinsertaban. Y empezamos a juntar a varios estudiantes, hicimos un par de encuentros, luego creamos una encuesta para saber cómo ellos habían vivenciado su paso por los colegios hospitalarios, pero también este tiempo de reinserción, en el volver a un colegio no hospitalario, y nos dimos cuenta que era un largo camino, donde en ocasiones, no en todas, eso lo agradecemos, creo que estamos avanzando en el cómo acompañar, hemos aprendido mucho y eso se ve reflejado en que tenemos una mejor reinserción en nuestros estudiantes, pero en ese tiempo nos dimos cuenta que muchos de ellos se veían enfrentados a situaciones en donde no contaban con las herramientas para poder sobrellevarlas y para poder superarlas. Y por eso nos dedicamos a estudiar un poquito más lo que es la reinserción escolar. Empezamos a visitar muchos colegios
durante estos 12 años, ya ni recuerdo cuántos colegios he visitado, y aprendimos mucho. Nosotros vamos siempre con la idea, o los colegios de origen que nos reciben, tienen la idea de que nosotros vamos a enseñar, que nosotros vamos a entregar muchas sugerencias, y que sí lo hacemos, pero principalmente los que nos vemos muy enriquecidos somos nosotros, con sus dudas, con sus temores, con sus inquietudes, porque eso nos permite tener una visión más amplia y más integral de los procesos que viven nuestros estudiantes. Contarles, bueno, que además de trabajar como psicóloga en las escuelas hospitalarias, tengo con mi marido una consultora que es Caucahue, que pueden ver el logo ahí, que también nos dedicamos al área de la educación, porque es nuestra principal área de interés, y también tenemos una empresa donde fabricamos material de uso terapéutico en Chile. No llegamos a Argentina todavía, esperamos en algún momento poder llegar, pero por el momento no. Tengo una consulta particular, trabajo con pacientes a nivel privado también, y en eso distribuyo mi tiempo. Ahora voy a comenzar la presentación, que el título, como lo dijo Ana, es Apoyo psicológico en las distintas fases del tratamiento del estudiante en situación de enfermedad desde el colegio de origen y o reinserción, ¿ya? Porque sabemos que nuestros estudiantes no siempre se reinsertan en el mismo colegio a que acudían antes de la situación de enfermedad. Puede ser por elección de la familia o del propio estudiante, pero también por alguna secuela que haya surgido tras la enfermedad. Ya, por ejemplo, si un niño con un tumor cerebral queda con algún tipo de discapacidad intelectual, lo más probable es que necesite un colegio con proyectos de integración, que acá en Chile es proyecto de integración, desconozco cómo es en Argentina, o una escuela especial, ¿cierto?, donde cuente con los profesionales que puedan acompañar este proceso educativo de una mejor manera. Vamos a comenzar. Primero, como a modo de contextualizar, quisiera hablar de quiénes somos parte de la red de contención de un estudiante. Estamos hablando de un estudiante en general. Primero, claramente, está el estudiante, que es el eje. Luego hay un círculo de protección y de contención que habitualmente está compuesto por los cuidadores principales, que puede ser papá, mamá, la familia más cercana, como los hermanos. Y cuando un estudiante cursa o es diagnosticado, o está en etapa diagnóstica de una situación de enfermedad, es esta familia primaria quienes están para contener y para acompañar. Pero existe una red de contención y de acompañamiento un poco más amplia que ya no solo tiene el trabajo de acompañar y contener al estudiante, sino, como ustedes ven, tiene el trabajo de acompañar a este otro círculo de contención más pequeño, que es la familia, ¿ya? Dentro de este círculo, si ustedes se dan cuenta, ya aparece el colegio de origen. La importancia para el niño y para su familia de que en la etapa de situación de enfermedad, el colegio de origen o el colegio de referencia esté participando activamente en este acompañamiento, además de obviamente la familia, los amigos y los abuelos. Luego existe una red de contención más amplia, donde está el equipo del hospital, están los psicólogos, los voluntarios, y ahí recién aparece el colegio hospitalario. Por lo tanto, claramente la relación inicial con el estudiante no es tan cercana como la que pueden tener los profesores y el equipo del colegio de origen. Nosotros como colegio hospitalario tenemos la responsabilidad de no solo acompañar al estudiante, de no solo acompañar a la familia, sino que también de acompañar al colegio de origen, de poder tener una comunicación fluida, de poder trabajar en estos temores que pueden ir surgiendo, las preguntas que ellos pueden ir teniendo. Y bueno, a lo largo de esta presentación vamos a ir profundizando en eso, en el cómo acompañar al colegio de origen, cómo poder entregarles herramientas para que ellos puedan acompañar el proceso de reinserción y en el fondo funcionar, tanto ellos como nosotros, como factores protectores en la vida del estudiante para evitar y prevenir una deserción escolar.
¿Cuál es el fin de todo esto, de este acompañamiento y de esta red de contención? En el fondo es mejorar la calidad de vida del estudiante y su familia. Primero, contextualizando un poquito con lo que está pasando ahora con la pandemia, donde todos los que trabajamos en educación hemos tenido que buscar nuevas formas de hacer nuestro trabajo, principalmente tal como lo estamos haciendo nosotros ahora, a través de una pantalla, a través de aplicaciones como Meet, como Google, como celulares, por ejemplo. Entonces la primera pregunta que me surgió a mí es si el tipo de acompañamiento que deben realizar los colegios de origen en tiempo de pandemia es distinto al, por ejemplo, el que realizó el año pasado un colegio que recibió a un estudiante. Y la respuesta a la que llegué es que no, que solo debemos adaptarlo a la forma actual de trabajo, ¿no es cierto? Y que era como hablábamos a través de aplicaciones, a través de videollamadas. Uno siempre extraña como el contacto físico, ¿cierto? El poder compartir una taza de té, el poder tomar la mano ante la angustia de alguna persona o ante la felicidad, por ejemplo, del retorno al colegio. Ahora tenemos que hacerlo de manera distinta y la forma es por la pantalla. Por eso es tan importante que yo siempre sugiero que si bien el llamado telefónico puede resultar de ayuda, no puede ser lo único ni lo más primordial ni el más importante medio de comunicación. Es importante que nuestros estudiantes nos vean, que vean nuestra mirada, que vean nuestra sonrisa. ¿Ya? Cuando se habla de distanciamiento, perdón, distanciamiento social, acá en Chile la campaña por la pandemia ha hablado mucho del distanciamiento social. Yo creo que el término correcto es distanciamiento físico, ¿no es cierto? Eso es lo que nos ayuda a prevenir la interacción social debe estar presente y más aún como factor protector ante tantos estresores que estamos teniendo por el tema de la pandemia. ¿En qué momento los que trabajamos en educación debemos empezar a acompañar a un estudiante que se reinserta o que se va a reinsertar en uno de nuestros colegios? Desde el momento en que nos enteramos que está cursando una situación de enfermedad. Por ejemplo, si el chico viene de un colegio y se va a reinsertar en el mismo, ese colegio debe acompañar durante el diagnóstico, durante el tratamiento y durante la estabilidad o remisión de la enfermedad, que es cuando ellos se van a reinsertar. También sabemos que hay un porcentaje que cada día es menor, pero que sí recaen o entran en crisis por la enfermedad, o también que mueren producto de la enfermedad, y también nos toca como participantes de los procesos educativos poder acompañar tanto al estudiante como a la familia en estas etapas. Entonces, ¿en qué momento empiezo a acompañar? Cuando me entere. Por eso es tan importante que tengamos una comunicación fluida con nuestros estudiantes y sus familias, más allá de la situación de enfermedad, y podamos detectar prontamente si un estudiante está cursando alguna situación difícil para poder acompañarla en cada una de sus etapas. Cuando hemos visitado colegios, me ha pasado que nos encontramos muchas veces ante barreras, sobre todo de los equipos directivos. Con el paso del tiempo, al principio lo leía como un rechazo a la intervención que nosotros queríamos hacer o el apoyo que queríamos entregar. Pero finalmente, después de estos años, he sabido leer que no es un rechazo, sino que es temor. Es temor ante lo nuevo, es temor ante el sentirse supervisados por alguien externo, alguien que viene de otro colegio a dar algún tipo de lección, y claramente no es el objetivo que uno tiene al acercarse a un colegio. El objetivo que tiene al ir a un colegio de origen o de reinserción, y el que debe tener, es principalmente el tener, perdón, el poder realizar un trabajo colaborativo, ya que los canales de comunicación estén abiertos, para que juntos podamos acompañar a esta familia, como veíamos en esta primera diapositiva donde hablábamos sobre las redes de contención. ¿Qué sentían los profesores que nos ha tocado visitar? Primero, había mucha incertidumbre en relación al cómo acompañar. Nos preguntaban mucho, llamo a la familia, ¿qué digo? ¿Cómo les
cuento a sus compañeros, por ejemplo. Esta pregunta es súper recurrente. ¿Estoy autorizado para compartir esta información, el diagnóstico, por ejemplo, de mi otro estudiante con el resto de los compañeros o con el resto de los papás? ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo lo acompaño? ¿Cómo me comporto, por ejemplo, al volver a verlo? Y la gran pregunta que muchas veces le da temor a los profesores y a los equipos consultarnos, porque la muerte, como sabemos, todavía en muchos lugares y para muchas personas es un tema más bien tabú, es un tema que causa mucho temor y que ojalá uno no la aborde para que no aparezca, eh, pero también es uno de los grandes temores que presentan. También nos encontramos que había mucha tristeza en ellos, como decía, temor, angustia y sobre todo, si yo pudiera mencionar como en una palabra, es la incertidumbre. Entonces, ¿cómo desde el colegio de origen o el colegio de reinserción podemos apoyar durante la etapa diagnóstica? Yo sé que acá la mayoría son personas que trabajan en colegios hospitalarios, ¿no es cierto? En educación hospitalaria. A ustedes les va a servir esta presentación para poder orientar quizás a los colegios de origen. Y por eso encontraba tan relevante cuando Ana me realizó esta invitación hace un tiempo atrás, el poder compartir la experiencia y el cómo lo hacemos nosotros en Chile, ¿ya? Y ojalá en el futuro me inviten a conocer cómo lo hacen ustedes también, porque creo que si uno se queda trabajando desde su propia realidad, muchas veces nos podemos sesgar, ¿no es cierto? Y también perdernos de poder enriquecer nuestro trabajo con la experiencia de otros. Así que espero poder compartir con ustedes también sus propias vivencias. Entonces, ¿cómo apoyar durante la etapa diagnóstica? Ustedes como equipo, colegio, lo primero es contactar a la familia. ¿Cómo contacto a la familia? Siempre desde una mirada no invasiva, ¿ya? Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos cuando tenemos a nuestro alrededor una persona que entra en situación de enfermedad y esta persona no es de nuestro núcleo más cercano, es cómo y cuánto debo estar presente, ¿ya? A veces uno desde nuestras propias ansiedades queremos estar más presente de lo que la familia o el estudiante realmente necesita y podemos pasar a ser un poco invasivos y generar un poquito de anticuerpos en la familia, porque en realidad ustedes tienen que pensar que cuando un chico se enferma, piensan ustedes en sus familias. Si uno de los niños de su familia empezara a cursar, por ejemplo, una enfermedad oncológica, un cáncer, ¿qué pasaría con la familia? ¿Qué pasaría con los amigos? ¿Qué pasaría con el colegio? Lo más probable es que muchos de ustedes van a empezar a querer contactar por teléfono, todos los días preguntando varias veces al día cómo está. Imagínense a esta mamá, a este papá, a estos abuelos contestando 200 llamadas al día o abriendo el WhatsApp y tener 100, 200 conversaciones abiertas, en un momento donde cognitivamente están tan interferidos a nivel emocional que no pueden procesar, les cuesta elaborar lo que están viviendo, entonces menos van a estar disponibles como para poder sobrellevar esta sobrecarga de personas a su alrededor. ¿Qué podemos hacer? Contactar a la familia. Yo siempre sugiero que si uno intenta por teléfono y no le contestan al tiro, no seguir intentando. Ahora tenemos el WhatsApp, que puede ser maravilloso para eso, porque uno puede enviar, por ejemplo, un mensaje cerrado. ¿Cómo es un mensaje cerrado? En el fondo, hola, soy la profesora de Juanito, me acabo de enterar que está con un tema médico, quizás algo complicado, espero que todo salga bien, le queremos decir que usted cuenta con nosotros, si en algún momento tiene calma, si está en un momento de calma y podemos conversar, me gustaría que lo hiciéramos, les mando un abrazo grande, toda mi energía, mi cariño, etcétera. Eso es un mensaje cerrado, ¿no es cierto? Porque la persona que lo lee no se va a sentir con la obligación de contestarlo.
¿ya? Pero sí van a saber que ustedes están presentes. Y si en algún momento lo desea contestar, lo va a hacer, ¿ya? Como equipos de colegio siempre tenemos que dar espacios de expresión emocional en esta etapa, sobre todo a los papás, ¿ya? Los papás van a tender a intentar proteger completamente a su hijo, es algo instintivo, y lo más probable es que las lágrimas, la pena, la angustia, la rabia esté súper contenida, ¿ya? Yo veo que los papás cuando están en esta situación tienden a montar como un papel, como si fueran actores o actrices, eh, y se ponen como en una postura muy positiva, muy de que no pasa nada, muy bajándole el perfil a la situación. Y lo que esto, que está súper bien que lo hagan con los niños, sobre todo con los más chicos que no entienden tanto, siempre tenemos que ir tratando de leer cuál es, a quién pertenece esta angustia y esta ansiedad, esta rabia, si es mía o en este caso es de mi hijo. ¿Ya? A los papás les cuesta un poquitito en esta etapa por la interferencia que están teniendo, pero ellos necesitan un lugar para expresarse, un lugar para botar esta rabia. En el hospital, también desconozco cómo será en Argentina, tenemos psicólogos, pero generalmente la sobredemanda siempre le da prioridad a que trabajen con el estudiante, con el paciente en este caso de ellos como hospital. Pero los padres no sé si reciben toda la atención que debiesen recibir, ya todo el acompañamiento que debiesen recibir. O no sé si basta con una hora a la semana, que es, por ejemplo, lo que podemos hacer los psicólogos habitualmente en el acompañamiento. Yo creo que ellos siempre necesitan un espacio donde poder liberar más libremente y generalmente uno no lo hace con la familia, no lo hacen con su hijo, pero tampoco con su marido o con los abuelos porque uno intenta proteger al resto. Entonces, nosotros como colegios podemos suplir y entregar este espacio para que ellos se puedan expresar y desahogar. No entregar información que comparten los padres con ustedes si ellos no lo han autorizado. Esto es súper importante. Eh, yo también ahí siempre invito a las personas a ponerse a practicar un poquito la empatía y ponerse en el lugar si fuese mi hijo, si fuese mi familia. Yo querría que todo el colegio, por ejemplo, se enterara de lo que me está pasando. Yo creo que no. Los que trabajamos, si tenemos una situación familiar, llegamos al trabajo y se lo contamos a los 100 compañeros que tenemos, lo más probable es que no. Lo más probable es que se lo contemos a nuestros compañeros de trabajo más cercanos, ¿ya? Entonces en eso hay que ser súper cuidadosos y súper respetuosos y preguntarle a la familia. Esta información la puedo compartir con el resto de los apoderados, la puedo compartir con el resto de los estudiantes. Imagínense que, volviendo al cáncer, eh, que el niño no ha sido informado que tiene esta enfermedad. Y ustedes le cuentan a los papás les cuentan a los compañeros y los compañeros se comunican con la tecnología ahora que en el fondo está constantemente en conversaciones y le dicen, no, me enteré que tienes cáncer. Imagínense el shock para esta persona, para este pequeñito, de recibir de esta manera tan poco cuidada la información. Así que tenemos que ser súper responsables en eso. Eh, También preguntarle a los padres si podemos contactarlos para tener información, ¿ya? O si ellos han delegado a algún familiar o a un amigo cercano a la familia para, en el fondo, difundir esta información. Como les decía, puede ser súper agotador el responder tantos mensajes. Yo siempre a los papás de mis estudiantes, cuando llegan a la escuela hospitalaria, les sugiero esto. ¿Por qué no escogen a alguien de la familia y que esa persona se dedique todos los días a mandar, por ejemplo, un mensaje genérico a una lista de difusión donde estén las personas que a ustedes les interesa mantener informados y que les vaya contando? Esto alivia mucho a la familia. Y muchas veces a nosotros nos toca contactarnos más que con la familia, con algún familiar, con los abuelos, con los hermanos mayores del estudiante, etcétera. No utilizar frases hechas, que uno lo puede hacer con la mejor de las intenciones, como sé por lo que están pasando, una mamá o un papá que está viviendo una situación de enfermedad o un hijo,
lo puedes sentir como incluso una burla, como una agresión, aunque uno lo haga con la mejor de las intenciones, ¿ya? Yo creo que la única persona con cierta validación y autorización para hacer un comentario así es una persona que haya tenido un hijo en situación de enfermedad, ¿ya? Ante los ojos de los papás. Yo sé que los profesionales podemos tener una visión eh, como amplia, dada nuestra experiencia de lo que puede vivir una familia, pero hasta que uno no lo vive, eh, no contamos con una visión que nos dé ese permiso como social de hacer un comentario así. Yo siempre lo cuento en mis charlas porque creo que es importante. Yo tuve cáncer a los 18 años. Por eso soy psicóloga, porque me di cuenta que yo como paciente tuve mucha contención, mucha atención de parte del hospital, pero mi familia a nivel de salud mental no estuvo tan contenida. Tuvimos la suerte de tener una red de contención maravillosa que permitió que pasáramos de buena manera esta enfermedad, como a nivel emocional. Pero yo sentía que con mi experiencia de haber sido un paciente oncológico, yo podía trabajar y entender totalmente a las familias que están pasando por esta enfermedad, por ejemplo. Y no fue hasta hace 3 años atrás en que tuve a mi hijo con una sospecha de un cáncer también, que pasamos por la etapa diagnóstica, las funciones, etcétera, en donde yo entendí realmente que hasta ese día no tenía el derecho de hacer un comentario así. Y también me pasó que muchas de las indicaciones que yo les daba a las mamás, por ejemplo, cuando están en la sala hospitalizados, sobre que no usen tanto internet los niños, que hagan otras cosas, que no es posible que estén todo el día en la pantalla o en la play, etcétera, se me cayó ese argumento. Al segundo día de la hospitalización de mi hijo ya le había llevado su play, le había llevado el televisor, eh, no te compartía pieza con un compañerito, lo autoricé a jugar juegos que para mí son un poquito violentos, por ejemplo, y que son súper populares entre los niños, y que nosotros como con mi marido no lo dejábamos jugar por su edad, y hasta eso me vi dando cuenta que cedía mucho. Y entendí que ante la situación de enfermedad de un hijo, ante la angustia de verlo sufriendo, ante la angustia de verlo, ante procesos diagnósticos que pueden ser dolorosos, uno cede y uno quiere que solo se sientan bien y que si van a estar jugando todo el día, que estén jugando todo el día, sobre todo en esta etapa diagnóstica. ¿Ya? Así que desde ahí puedo decir que sé por lo que están pasando, no es una frase que uno puede usar como tan libremente. He escuchado a personas decir como un sobrino tiene lo mismo y no tiene vida, así es como se les acaba la vida, están todo el día conectados a una máquina, etc. Un día escuché a un voluntario que llegó a hacer una visita al colegio contarle a una niña de 10 años que ella tenía un tío que había tenido el mismo diagnóstico que ella, pero que había muerto a los 2 meses. Imagínense la impresión para esta niña de escuchar esto tan desesperanzador, ¿no es cierto? Hablar en pasado. Juanito era tan buen niño, hay que ser súper cuidadoso. A lo mejor para nosotros no tiene relevancia ya, pero para la familia sí. Eh, Eso. Cuando ya conozco el diagnóstico, investigar sobre el tipo de enfermedad y los tratamientos posibles que hay. Ya, eso es súper importante porque para apoyar en el proceso de reinserción, nosotros tenemos que tener la capacidad de visualizar cuál es el estigma social que tiene la enfermedad que está cursando nuestro estudiante. Por ejemplo, yo he puesto ejemplos de pacientes oncológicos, ¿no es cierto? Porque esa era mi realidad durante estos 12 años, pero actualmente llevo 2 años además trabajando en la Escuela del Carmen, que en un 80% los estudiantes son derivados por patologías psiquiátricas, ¿ya? O condiciones psiquiátricas. Por lo tanto, si yo voy a recibir a mi estudiante está cursando una enfermedad, lo primero que yo me tendría que consultar y que plantear es, ¿qué estigma social tiene? Por ejemplo, si nosotros pensamos en un paciente oncológico,
el estigma social que hay en relación al cáncer es como más bien positivo, ¿ya? ¿Por qué positivo? A uno le da pena cuando alguien tiene cáncer, uno nace como ese instinto de ayudar. Por ejemplo, en los colegios es muy habitual, por lo menos acá en Chile, que cuando un estudiante está cursando una situación oncológica, se armen rifas, se armen bingo, en el fondo para recaudar fondos y poder ayudar a la familia de este estudiante a cubrir algunos gastos que trae asociado la enfermedad, ¿ya? Por lo tanto, despierta quizás la parte más solidaria que tenemos los seres humanos. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de un paciente psiquiátrico, un estudiante que tiene una patología, se ha intentado suicidar o tiene un trastorno limítrofe de personalidad o una esquizofrenia, por ejemplo. Si nosotros logramos compensar a estos chicos van a volver a un colegio no hospitalario. Y si nosotros nos preguntamos el estigma social que hay en relación a esto, ¿es positivo o es negativo? Yo me inclinaría más por la parte negativa, ¿ya? Si volvemos al ejemplo de cómo se activa esta red de ayuda para un paciente con cáncer, si un estudiante se ha intentado suicidar, si un estudiante ha tenido un brote psicótico en el colegio, por ejemplo, e intentó agredir a un profesor, a un compañero, tendrá despertará esta solidaridad en el resto de querer ayudarlo, de querer juntar dinero para acompañar a la familia. Lo más probable es que no. Muchos de los compañeros y quizás de los apoderados o una parte de ellos se va a activar en el fondo más el temor, el tener que protegernos de este niño. ¿Qué pasa si él vuelve al colegio y agrede a los compañeros y mata a alguien? A mí me han preguntado eso, profesores, cuando he ido a reinsertar a niños con patologías psiquiátricas, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo claridad de cuál es el estigma social de la enfermedad que está cursando mi estudiante, yo puedo recién ponerme a planificar el cómo lo voy a reinsertar y el cómo lo voy a acompañar, ¿ya? ¿Cómo apoyar durante el tratamiento? A la familia y al estudiante. Yo pongo paciente, yo sé que en ocasión hablamos de estudiante, yo pongo paciente desde mi mirada más de psicóloga, otros hablan de usuario, otros hablan de consultante, ya, pero yo lo uso más como en el contexto como hospitalario, desde la parte más de psicología. Si es posible, visita al estudiante o mantenga contacto virtual activo con él. Ya hemos mencionado la importancia de que los chiquillos se sientan que no perdieron una parte tan importante como lo es para ellos el colegio, ¿ya? Como decía Ana, nosotros creamos este cómics que se llama Eres una vez Felipe, porque en el fondo porque surgió la necesidad, y era porque cuando nosotros les decíamos a los niños o los doctores les informaban a los chiquillos que tenían que ir a nuestra escuela hospitalaria, lo que a ellos les pasaba era que sentían cierto rechazo. ¿Por qué? Porque ellos entendían como que era, si me vengo a la escuela hospitalaria, pierdo totalmente a mi colegio, a mis compañeros, a mis vínculos, ¿ya? Entonces creamos este cómic para disminuir un poquito esta angustia, esta ansiedad y que ellos pudiesen entender que esto es un proceso, que ellos van a estar en la escuela hospitalaria el tiempo que necesiten estar, no más ni menos, y que durante todo este tiempo nosotros vamos a tener un trabajo activo y colaborativo con su colegio, ¿ya? Y ahí está el trabajo de los equipos del colegio de reinserción o de origen, de mantener una comunicación súper activa. Bueno, indagar con la familia el tipo de contacto que quieran tener. Yo no mencioné esto en el diagnóstico y lo vuelvo a mencionar en el tratamiento porque ya el estado emocional de las familias va cambiando. Ya la etapa inicial es como muy de shock, pero en la etapa de tratamiento, si bien hay angustias, hay temores, etcétera, uno logra como papá una cierta estabilidad. ¿Ya? Entonces empieza a retomar ciertos contactos, cierto contacto, por ejemplo, con el colegio o con la familia más extensa. Entonces, en esta etapa debemos nuevamente consultarle si podemos hablar, por ejemplo, directamente por WhatsApp o por teléfono con su hijo, o si siempre tenemos que tener como este bypass con ellos. Fomentar el vínculo entre el estudiante y sus compañeros.
eh, y consultar si tendrá acceso a una escuela hospitalaria. Esto es súper importante porque generalmente somos las escuelas hospitalarias quienes nos acercamos a los colegios no hospitalarios a contarles que tenemos un estudiante que es alumno de ellos y que por un tiempo va a tener que asistir a nuestros colegios. ¿Por qué me parece tan importante que hagamos estas jornadas en donde compartimos con los colegios no hospitalarios? Es porque necesitamos visualizar que existen los colegios hospitalarios, porque esto acelera los procesos. Si yo como profesora de un colegio no hospitalario tengo un estudiante que se me desaparece 2 semanas, por ejemplo, la mamá me avisa que está hospitalizado, si yo tengo conocimiento de que existen escuelas hospitalarias, yo puedo buscar en internet, a ver, está en el hospital Ezequiel González Cortés, escuela hospitalaria, sí tengo el teléfono y yo hago el contacto. ¿Ya? Salir desde este rol más bien pasivo, un rol pasivo que es por desinformación la mayoría de las veces más que por interés. Entonces también invitar ahí a la proactividad de los equipos a buscar el apoyo y buscar el acompañamiento del colegio hospitalario y contactarlos. Más ya apoyar al resto de los estudiantes, a los compañeros en el fondo de este chiquitito que fue diagnosticado, este adolescente, siempre desde una información como esperanzadora, ¿ya? Eh, no nos podemos dar tanto espacio, una esperanzadora pero realista. Si tenemos a un estudiante que está extremadamente grave, nosotros no le podemos mentir a los chiquillos, decirles, no, tranquilos, va a volver mañana, no. Tranquilos, están haciendo todo lo posible, se está intentando, ya como muy esperanzador, pero no desde lo irreal. Derribar mitos, a nosotros nos pasó una vez, siempre hablo nosotros porque yo tengo dupla de trabajo, trabajo siempre con un educador diferencial en lo que hacemos de reinserción escolar, entonces siempre me voy a referir como en plural. Derribar mitos en algún momento con mi colega, con Fabián, que ahora es director y sostenedor de la Escuela Hospitalaria de Maipú. Eh, Nos pasó que fuimos a un colegio a trabajar con un preescolar porque tenían susto de contagiarse con el compañero con cáncer. Un temor súper válido, claramente para la capacidad cognitiva que tiene un niño de 5 años. Hicimos un trabajo súper bonito con este cuento que nosotros habíamos creado y bueno, como son los niños, siempre nos sorprendió como la capacidad de adaptación, la capacidad de inclusión que tienen, y cuando llegó su compañero, su compañerita en este caso, a clase, fue algo súper natural para ellos, y la recibieron y favorecieron y claramente funcionaron como un factor protector para favorecer este proceso. Hablar de los posibles cambios físicos y emocionales, por ejemplo, si se les ocurre hacer una videollamada con el compañero y él está cursando una enfermedad, por ejemplo, se ha intentado suicidar y tiene una cicatriz distinta, si ha sufrido alguna amputación, o por ejemplo, si el tratamiento los ha hecho subir de peso, adelgazar mucho, usar sonda, no tener cabello. Eso es importante que ustedes lo adelanten y anticipen con sus estudiantes para que ellos puedan procesarlo antes de enfrentarse al compañero. Explicar el tipo de enfermedad siempre y cuando la familia lo haya autorizado. Intentar que puedan empatizar con su compañero. Tenemos que pensar que en los cursos no todos son amigos y no todos se llevan perfecto, ya pueden haber rencillas previas entre algunos compañeros, entonces tenemos que tratar que incluso los que no sean amigos, que incluso los que no se llevan tan bien, puedan empatizar con el compañero y darle este espacio como más de calma. También prestar mayor atención a los posibles cambios, sobre todo de humor y de comportamiento en los amigos más cercanos. ¿Ya? Las mismas angustias y temores que nosotros tenemos se pueden ver muy, muy, pero muy incrementados en los compañeros más cercanos. ¿Cómo acompañar cuando la enfermedad ya está estable o ya se superó en el regreso a clases, al aula? Con la familia, lo primero que hay que hacer es acordar una reunión en donde nosotros debemos indagar sobre ciertos temas que son importantes. Primero, cómo está a nivel emocional y físicamente el estudiante, ¿cierto? ¿Cómo vamos a recibir a este estudiante que claramente
yo lo hablaba con mi marido hace un par de días, que yo hablaba de que el tiempo de pasar por una situación de enfermedad, de pasar como por una escuela hospitalaria, es como, yo le decía, como un break. Después decía, no, no es un break, porque break es como algo más positivo, más descanso, algo más agradable. Claramente lo que pasa a esta familia, si bien tiene muchas cosas de aprendizaje, hay mucha angustia, mucho estrés y mucho temor asociado. Entonces él me decía que era como una desviarse del camino, ¿ya? Como tomar otra vía y que en algún momento se va a volver a juntar, si pensamos en una carretera, con el resto de las personas que van circulando por ella. Claramente la persona que se desvía, pero tampoco las personas que siguen por esta carretera, son los mismos, ¿no es cierto? Porque ya ha pasado meses, ya ha pasado un año, donde cada uno ha ido creciendo, cada uno ha ido aprendiendo de las experiencias de la vida. Por lo tanto, no podemos pensar que el estudiante que se nos separó en esta carretera por esta vía paralela va a ser el mismo que vamos a retomar. Preguntarle si quiere regresar al colegio, si tiene algún temor. Los principales temores en los chiquillos tienen que ver como con el rechazo, tiene que ver con el no sentirse integrados, tiene que ver con algo súper básico. Yo no soy muy de la idea de que los chiquillos se reinserten el segundo semestre, por ejemplo. Siempre sugiero que es mejor que terminen con nosotros el año escolar y que se reinserten en marzo, cuando todos los niños entran al colegio. Porque muchos de los temores tienen que ver con, yo siempre me he sentado con Carlita, pero Carlita ahora se sienta con Anita. Entonces yo voy a llegar y ¿qué voy a hacer? Le voy a quitar el puesto a Anita, o me voy a tener que sentar sola, cosas que son súper simples, pero que pueden generar mucha angustia en los chiquillos. También el tema de la apariencia física es importante que lo indaguen, ¿ya? Existen cambios físicos o en su comportamiento debido a la enfermedad. A esto es lo que hablábamos un poquitito del, perdón, del tema de las amputaciones, de los cambios físicos, etc. ¿Quieren que le pregunte sobre la enfermedad y que se hable abiertamente del tema? Yo en esto siempre me detengo porque los chiquillos están saturados de hablar de la enfermedad. Tienen que pensar bueno, nosotros tenemos atención en uno de los hospitales que es como sala cama en dos de los hospitales, perdón. Pero los otros, los chiquillos que son pacientes crónicos, dentro de los crónicos incluyo a los oncológicos y a los de salud mental, en donde sus permanencias en las escuelas son entre 6 meses, 1 año, incluso 2 años, ¿ya? Entonces, están saturados de tener esta etiqueta donde todo es la enfermedad. Y en el fondo no son, en mi caso, Carolina Lastreto, sino que Carolina, quien tiene cáncer, ¿ya? Entonces en eso hay que ser súper cuidadosos y preguntarles a ellos. Si quieren que los pongan de ejemplo, muchas veces nos ha pasado que los profesores, con la mejor de las intenciones, ponen mucho de ejemplo a los chiquillos. Mire, Juanito hizo esto otro, y eso genera cierto rechazo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Preguntar si necesita algún cuidado especial, tiene que tener alguna alimentación distinta, tiene que consumir, por ejemplo, agua procesada o puede tomar agua directamente de la llave. El tema de la educación física, si puede o no hacer educación física. También nos pasa que vamos a los colegios y los chiquillos están haciendo trabajo en la computadora, y en nuestros colegios, en Chile por lo menos, se hace educación física adaptada a la condición en que se encuentra como el día a día el estudiante, pero sí intentamos fomentar y favorecer los espacios de deporte. Por ejemplo, alguna duda que siempre surge en los colegios es, si hay otro estudiante que está enfermo, ¿debo avisarle a la familia? Imagínense los papás todos los días recibir una llamada al colegio porque hay un niño enfermo. La angustia que va a ser para esos papás, que les ha costado mucho soltar a este estudiante. Sabemos que la etapa
esta etapa, que cuando ya regresan a clase, es súper ambivalente, es una etapa que los papás han esperado muchísimo, donde ellos, desde que el día que entraron al hospital por primera vez, lo único que quieren es que esto se acabe, que su hijo esté sano y que puedan retomar una vida como más alejada del hospital. Pero cuando entran en esta etapa, lo que pasa es que se vuelve súper ambivalente. Esta etapa que tanto quería y que me provoca tanta felicidad, también por otro lado me puede provocar mucho temor. Mucho temor, por ejemplo, que si mi hijo porta un catéter, si mi hijo porta un oxígeno, una mochila de oxígeno, ¿qué va a pasar después de que salga de un entorno mucho más protegido, de una escuela mucho más pequeña, que son las hospitalarias, a un colegio de 500, de 1000 estudiantes? Los recreos, ¿cómo van a ser? Y si lo botan, y si lo empujan, y si le llega un pelotazo, etcétera. Entonces yo en esto siempre recomiendo que la familia le pregunte al doctor, ¿qué cuidado debe tener si hay algún tipo de enfermedad? Nosotros siempre recomendamos, por ejemplo, si un estudiante llega con una peste o con algo súper contagioso, claramente avisarle a la familia. Pero si un compañero llega con un resfrío común, no voy a estar llamando a los papás. Lo que tengo que hacer es que el compañero que está con un resfrío común se ponga una mascarilla para proteger no solo al estudiante en situación de enfermedad, sino que para protegerme yo y proteger al resto de los estudiantes. Y la actividad física, como lo mencionábamos. Es súper importante que toda la información que ustedes recaben en esta reunión con la familia la compartan con el equipo, ¿ya? No solo con el equipo docente, uno tiende muchas veces a compartir esto con el profesor jefe y no con todos los profesores, ¿ya? Ahora, filtrando, que es confidencial y que necesitan saber el resto del equipo. Siempre cuento que en uno de los colegios que fuimos, era un colegio técnico donde tenían la especialidad de cocina. Una niña de tercero medio llevaba reinsertada una semana, le tocó primer día de taller, en donde tenían que usar estos típicos como gorritos para evitar que los pelos caigan a lo que están preparando. Ella no tenía cabello, ella venía saliendo de una reunión, o sea, de una enfermedad oncológica, y el profesor no sabía de taller y la obligó a sacarse este como tapadito de cabeza frente a todo el curso. Ella no quería, el profe insistió, lo vio como lo leyó como un acto más de rebeldía, de confrontación de parte de la estudiante, porque ella le decía como muy fuertemente que no quería. Y esto derivó en que ella terminara con una crisis de angustia terrible, eh, y lo pasó muy mal, pero también lo pasó muy mal este profesor, ¿ya? Cuando le explicaron el contexto de este estudiante, él de verdad que estaba destruido, porque en el fondo se sentía súper culpable. Y la verdad que ni uno de los dos tenía la culpa. La responsabilidad estuvo en la persona que sí manejaba esta información y no la compartió. Yo siempre recomiendo acá que no solo sean los docentes, por ejemplo, los inspectores de patio, el personal que nos ayuda con la mantención del colegio, que siempre son los que están barriendo en el patio, que pueden observar ciertas situaciones en los recreos, por ejemplo, en los breaks. Entonces es importante que todos ellos estén al tanto de la información que ustedes piensen que es relevante que tengan, por si acaso, por si algún día el estudiante se siente mal, por si acaso, si nota algún tipo de acoso o de burla de parte de algún compañero o de algún estudiante del colegio. Cómo apoyar al estudiante, perdón, al equipo cuando el estudiante regresa a clase o va a regresar, como decíamos. Entonces compartir la información. En esta etapa, evaluar la necesidad de hacer algún tipo de intervención con los estudiantes de los otros cursos. Porque yo siempre recomiendo con los estudiantes de los otros cursos, también puede ser con el curso si uno nota que hay muchos factores de riesgo, en el fondo rencillas previas, o un clima un poquito más hostil como a nivel de curso. ¿Por qué siempre lo recomiendo también para el resto del colegio? Porque generalmente los estudiantes, sobre todo cuando hablamos de adolescentes, que pueden ser un poquito más crueles al momento de hacer bromas y de las burlas, el curso generalmente tiende a cuidar a los estudiantes. Pero ¿qué pasa con los estudiantes que son de otros cursos? Y que en el fondo es una persona común y corriente que le importa nada que ha estado enferma, porque no lo conoce, porque quizás ni siquiera tiene idea de que esta persona ha vivido una situación de enfermedad.
Si yo junto esto con lo que les decía al principio de que ojalá no hablar tanto de la enfermedad o ser súper respetuosos de la información que el estudiante y la familia quieren compartir con los otros, es como un poquito incongruente, ¿no es cierto? En el fondo, ¿cómo recomiendo esto? Pero si también estoy recomendando lo otro. Yo en esta parte recomiendo siempre que lo que se haga es una sensibilización con la inclusión a nivel de colegio. ¿Ya? Si vamos a recibir un estudiante, sabemos que va a volver en un mes, desde el mes antes yo empiezo a hacer, por ejemplo, jornadas de sensibilización, donde los chicos logren empatizar con las personas que son diferentes. Todos somos diferentes, entonces ya desde la base, aunque no tuviésemos ningún estudiante en situación de enfermedad, ningún niño con una capacidad distinta, por ejemplo, tendríamos que hacerlo. Entonces, esa es la forma, como algo más genérico, no abordando un tema específico, o hacer la semana, por ejemplo, de la inclusión y hablar sobre las enfermedades, por ejemplo, sobre espectros, por ejemplo, o condiciones en distintas temáticas. Evaluar y coordinar la necesidad de apoyo profesional, si es necesario. Acá se habla de los perdón, pero estamos en época, empezó la primavera, empieza mi alergia, así que voy a estar tosiendo y tomando agua buena parte de la presentación. Acá en Chile antes se hablaba como de adaptaciones curriculares, ahora se habla de los PASI, que en el fondo es adecuar, que es lo que hacemos en las escuelas hospitalarias realmente. Nosotros, el Ministerio de Educación en Chile nos da el currículum y nosotros los adecuamos a la realidad de cada uno de nuestros estudiantes, así que se invita a hacer eso. Y evaluar la necesidad de apoyo de psicólogo, de terapeuta ocupacional, de educador diferencial, etcétera. Durante el regreso a clases, ¿cómo acompaño a los compañeros? Primero, fomentar la normalización y el trato habitual con el compañero en situación de enfermedad. Como decíamos, este estudiante viene saturado de tener como esta etiqueta, de tener este apellido. Por lo tanto, es súper importante que nosotros fomentemos en los chiquillos y en nosotros mismos también la normalización, ¿ya? Y el trato habitual. Como les decía, si yo pongo de ejemplo, por ejemplo, constantemente a Juanito, que viene llegando a una situación de enfermedad, y le digo, Carlos, mira, tú eres tan desordenado, eres tan, te cuesta tanto hacer tus tareas, y mira Juanito, todo lo que vivió y cumple todas sus tareas. Oye, Juanito, tú te quejas de un dolor de cabeza y mira, Juanito, lo que tú... ¿Qué creen ustedes que ese tipo de comentarios que son desde la mejor de las intenciones puede provocar en el resto de los estudiantes? Si yo lo que busco es que lo tomen de ejemplo, lo más probable es que pase en uno o en dos. Pero en la mayoría lo que va a generar es cierto anticuerpo, ¿no es cierto? Cierta antipatía, cierto rechazo. Por lo tanto, tanto nosotros como en nuestros estudiantes debemos intentar fomentar el que se le trate de la manera más habitual posible, ¿ya? En esta etapa tenemos mucho que evitar las etiquetas, ¿ya? Nosotros lo deberíamos hacer con todos nuestros estudiantes. Las etiquetas pueden ser extremadamente dañinas para la autoestima, para el autoconcepto, la autoimagen de una persona. Y más aún cuando pensamos en, yo siempre en las etiquetas, bueno, las etiquetas son nefastas para todos, las etiquetas negativas, pero sobre todo cuando pienso en adolescentes, en preadolescentes también, que están en una etapa en donde ya les deja de importar un poquito lo que pensamos los adultos, los papás, sino que se centran mucho en lo que opinan los compañeros. Me pasa que un comentario, una broma que puede resultar muy graciosa en una primera instancia, puede ser súper marcadora. En algún momento tuvimos una estudiante que había cursado toda su educación en una escuela hospitalaria, era oxígeno dependiente, candidata a trasplante, por temas sociales de la familia, inestabilidad como familiar, no se había logrado este trasplante, por lo tanto ella estuvo hasta octavo básico con nosotros en el colegio y nos pasó que cuando la reinsertamos la recibió un equipo maravilloso, interdisciplinario, por lo tanto estaban todas las condiciones súper favorables para que ella tuviese una buena inserción escolar.
Y hasta que un día en el patio un compañero de curso le gritó el abuso. Claro, ella era oxígeno dependiente, andaba con una mochila con su oxígeno, con la naricera, y él no encontró nada más creativo que ponerle el abuso, porque los buzos andan con su traje, ¿no es cierto?, con estos tanques de oxígeno. Si uno lo escucha, uno hasta lo podría encontrar así como que original, pero es súper dañino, para ella lo fue. De hecho, esta chica no pudo continuar en ese colegio y tuvo que retornar con nosotros un tiempo por salud mental, porque fue demasiado, la sobrepasó de manera pero gigantesca, el poder interactuar después de sentir de que el resto la miraba como un buzo. ¿Ya? También hemos escuchado el cojo, el raro para los de salud mental, por ejemplo. Entonces tenemos que tratar siempre de lidiar y de erradicar las etiquetas tan dañinas en nuestros estudiantes. Advertir las secuelas físicas y emocionales y conductuales derivadas de la enfermedad de los compañeros. Como les decía, si uno ha hecho bien el trabajo y ha mantenido la comunicación como constante con la escuela hospitalaria y con el estudiante, lo más probable es que los compañeros ya se hayan visto por videollamada, quizá en algún momento se han juntado, por lo tanto el impacto de un cambio físico, emocional no va a ser tanto. Pero ¿qué pasa cuando no hemos hecho la pega o no hemos podido hacer la pega? Muchas veces uno como trabajador de un colegio tiene una sobredemanda de responsabilidades que claramente, si estoy lidiando con 30 o con 40 en la sala, muchas veces el tiempo de dedicarle a un chico que está en otro colegio se hace muy difícil. Uno puede tener la mejor de las intenciones, pero muchas veces se puede resultar hasta imposible. Por eso es tan importante que los directores, los que dirigen los equipos, tengan la claridad de la importancia para que puedan generar y entregar los espacios para que los docentes y los equipos se puedan comunicar y mantener este acompañamiento activo. Entonces, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los estudiantes que se cambian a otro colegio, donde no lo van a conocer y lo primero que van a ver, por ejemplo, es un niño con una pierna amputada? El impacto es súper fuerte, ¿no es cierto? Pero si yo los he preparado, les he contado un poquito de lo que viene, he hecho estas jornadas como de intervención, lo más probable es que esto favorezca muchísimo. Fomente que lo ayuden, pero que no lo compadezcan ni lo sobreprotejan, ¿ya? Esto es muy importante porque a mí me ha pasado que he visto a chicos que en nuestro colegio corren en la silla de ruedas, así, vuelan casi a mucha velocidad, hacen educación física, y he ido a visitarlos al colegio y no se mueven para nada. Los compañeros andan con la silla arrastrándola todo el día. En nuestra escuela, por ejemplo, muchas veces intentamos, si el médico nos autoriza, que los chiquillos no estén sentados en silla de ruedas, sino que estén sentados en silla. A veces con un cojín especial, etcétera, pero que estén para intentar darle la mayor normalidad al espacio. Y después de un año de haber estado en silla normal, vamos al colegio y están en silla de ruedas y ha pasado un año más. ¿Ya? Entonces hay que fomentar la no sobreprotección, pero también ser súper cuidadosos en no irnos al otro extremo de invisibilizar. ¿Ya? Esto de yo decía no ponerlos como ejemplo todo el rato, si uno lo piensa desde un paciente oncológico, claro, causa mucho sentido. Pero, por ejemplo, si el estudiante que se está reinsertando es un estudiante que se intentó suicidar, que tiene un problema a nivel emocional, psiquiátrico, lo más probable es que yo intente dejarlo lo más tranquilo posible para que no se altere, lo más tranquilo posible, porque a lo mejor no sé lo que me va a contestar y, por ejemplo, no sé si yo estoy hablando sobre no sé, armas usadas en la Segunda Guerra Mundial, y no le voy a preguntar porque capaz que él me responda que, oye, a mí me gustaría tener una y matar a todos mis compañeros, estoy hipotetizando, pero que tenga un comentario así, entonces claramente lo que eso va a provocar en el resto de los compañeros a mí me puede causar temor. Entonces acá hay que intentar buscar un equilibrio. Yo no puedo sobreproteger, yo no puedo sobreatender, estar sobreatenta sobre el estudiante,
pero tampoco lo puedo invisibilizar. Yo tengo que tener la capacidad de encontrar un equilibrio donde yo pueda seguir relacionándome con él y fomentando que la interacción de él con sus compañeros sea lo más normal y saludable posible. Fomentar, bueno, que el tema de conversación principal no sea la enfermedad, y relacionarse con él tal como lo hacían antes la enfermedad. O sea, esto quiere decir que si se porta mal, que ellos, o sea, sí, que en el fondo si él está haciendo algo que no está permitido con el resto de los compañeros, ustedes no van a sancionar al resto de los compañeros y a él no, ¿ya? En eso también hay que tratar de encontrar como este equilibrio. Instruir a los compañeros si es necesario seguir algún protocolo en caso de alguna emergencia de salud. Esto, a lo mismo que estas jornadas como de sensibilización, yo lo recomiendo a modo más general. En el fondo que en el curso sepamos que si un compañero sufre, por ejemplo, algún tipo de descompensación, ya sea emocional o física, lo más probable es que el profesor o el adulto que está en la sala se tenga que quedar cuidando a este compañero que está en una etapa de descompensación. Entonces, tener como algún protocolo es como ya, yo si en algún momento a alguno de ustedes en la sala les pasa algo, yo me voy a quedar con el compañero y las personas que estén sentadas en la última fila, cualquiera de ellas va a ir a hablar con tal persona o tales personas para avisarles y activar como un plan de ayuda. ¿Qué tenemos que hacer con el estudiante? Entregar contención y seguridad. Esto es muy, hay mucha también ambivalencia en los chiquillos al momento del regresar, mucha ansiedad el primer día, así que es importante que ustedes los hagan sentirse cómodos y seguros. Lo que hablábamos de no sobreproteger, pero tampoco invisibilizarlo, no utilizarlo de ejemplo constante, pero tampoco no utilizarlo como en ninguna interacción, no sacarlo a la pizarra, por ejemplo, etcétera. No bajar el nivel de exigencia si no es necesario. Si se comporta mal, ya habíamos hablado que recibiera la misma sanción que sus compañeros. Evitar la victimización y realizar apoyo pedagógico de ser necesario. ¿Cómo apoyar durante la recaída de la enfermedad? En esto es súper importante que tengamos en consideración que un estudiante que vuelve a entrar en crisis y su familia, por ende, ya vienen es como enfrentarse nuevamente al diagnóstico, ¿no es cierto?, inicial. Y lo que les pasa es que se enfrentan nuevamente a un diagnóstico muchas veces muy adverso, pero con la experiencia pasada, que eso puede ser súper positivo, ¿saben? Que ya viene, sé que voy a estar 3 meses en tratamiento, que después viene A, B, C, D. Pero no hay que perder de vista nunca en que las expectativas de ese estudiante y de esa familia eran, ya me sané, ya superé esto y nunca más voy a volver. Es lo más probable que sea el discurso que ellos hayan tenido, ¿ya? Y como esta idea, este refuerzo mental de que esto ya se superó. Por lo tanto, en esta etapa de una recaída va a haber un desgaste emocional, pero también físico, de muchos meses de haber estado tratando de sobrepasar esta enfermedad. Por lo tanto, nuestro trabajo en esta etapa es aún mayor. Ya es aún mucho más importante el poder contener a la familia y generar estos espacios que yo hablaba de expresión y de desahogo, tanto como para ellos como para el estudiante. Actuar como en la etapa diagnóstica, pero en el fondo teniendo en consideración, como les decía, el desgaste físico y emocional. Consultarle a la familia nuevamente cómo acompañarlos en esta etapa, porque es algo nuevo, entonces tenemos que volver a repetir lo que hablábamos en la etapa diagnóstica inicialmente. Consultarle a la familia si quieren, si van a compartir esta información con el niño. Cuando, por ejemplo, la recaída no tiene un buen pronóstico, muchas veces los papás tienden a tratar de proteger a los chicos y decirles como, sí, mira, apareció un tumorcito chiquitito, o sí, en realidad, mira, estás con una depresión, pero intentan bajarle un poquito el perfil para tratar de proteger a los chicos. Entonces, en eso también tenemos que ser súper respetuosos, incluso si
Por ejemplo, esta recaída hace que los chiquillos pasen a cuidados paliativos, en el fondo que ya no hay una alternativa para sanarlos, solo para entregarles una mejor calidad de vida hasta el momento que la enfermedad ya no dé más. Durante los cuidados paliativos y el duelo, siempre es súper importante que acompañemos, pero que respetemos los espacios de silencio, no imponer la compañía, pero hacerle sentir a la familia que estamos disponibles para ellos ya. En el duelo pasa lo mismo y ustedes se tienen que preguntar lo mismo que en la etapa diagnóstica o cuando ya el chico iba a volver al colegio, como ¿qué estigma social tiene la enfermedad por la que mi estudiante pasó a cuidados paliativos o por la que falleció? ¿Ya? Por ejemplo, para una familia no es lo mismo perder a un hijo por un cáncer que perder a un hijo porque estaba con una depresión y se suicidó, ¿ya? ¿Por qué no es lo mismo? Sabíamos que esto ya tiene un estigma social distinto, porque el cáncer es algo que yo como papá no puedo manejar, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hablamos de niños, los cánceres de adultos, que no sé, si uno fuma, si uno tiene como más factores de riesgo, como por los hábitos, como una vida no tan saludable, uno puede hablar con un poquito más de responsabilidad, decir como, hoy sí, en realidad quizás si yo me hubiese cuidado un poco más, a lo mejor igual me hubiese dado el cáncer, pero me hubiese encontrado una mejor manera. En los niños, esa culpa en los papás aparece al inicio, como cuando no entienden mucho lo que ellos tienen, pero después desaparece con el paso de los meses o disminuye muchísimo. Por lo tanto, no hay tanta culpa. ¿Ya? Puede haber culpa de repente como hoy, ¿por qué no lo traje un mes antes al médico? Si él me decía que le dolía una pierna o le dolía la cabeza, etcétera. Pero cuando hablamos de estudiantes que se han suicidado, la culpa en la familia es tremenda. ¿Ya? No hay como esta escala de sentirme menos o más culpable. Lo más probable es que la mayoría de estos papás, de estas familias, se sientan extremadamente culpables por no haber hecho algo más por su hijo. ¿Ya? ¿Por qué tuvo depresión? Lo habré retado mucho, habré estado muy presente, habré estado muy ausente, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con familias mucho más culposas si el estudiante, por ejemplo, ha fallecido por una enfermedad de salud mental o, por ejemplo, por un accidente en el que yo tuve alguna responsabilidad como mamá. Por ejemplo, choqué, mi hijo quedó con un daño físico que lo mantuvo en una escuela hospitalaria y que finalmente no lo pudo sobrellevar. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en consideración para poder hacer un buen acompañamiento. Nuevamente indagamos el tipo de contacto y el medio que la familia quiere que nosotros tengamos con su hijo y con ellos, fomentar que el vínculo entre el estudiante y sus compañeros continúe. Como les decía anteriormente, muchas familias deciden no contarle al estudiante sobre su situación actual, no contarles en el fondo que están en la etapa final de su vida. Y en eso hay que ser extremadamente cuidadosos con la información que nosotros vamos a manejar, en el cómo la vamos a compartir, con quién la vamos a compartir, porque nuevamente es lo mismo, nosotros no somos los encargados de entregar esta información a este estudiante, ni a los compañeros tampoco. El punto inicial para que nosotros podamos hacer un buen acompañamiento significa tener una relación sana con la muerte. ¿Ya? En el fondo tener claridad de cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestros temores sobre este tema. Como hablábamos, socialmente hay un estigma social y la muerte se habla muy poco. Hay en otras culturas, por ejemplo en México, donde es un tema que se trabaja con mucha más soltura, pero por ejemplo en Chile es un tema que cuesta. Nosotros hemos hecho en los colegios hospitalarios un trabajo con eso. Hablamos de la muerte, a los papás les cuesta y muchas veces hemos recibido crítica desde las personas que lo ven desde afuera, es cómo le hablan a niños que están en situación de enfermedad sobre la muerte. Y nosotros lo que intentamos, y cuál es mi visión, mi mirada sobre esto, es que nosotros tenemos que darle normalidad a la muerte, hablar sobre la muerte como una parte importante y del proceso de vida, del proceso vital, y que cuando nosotros logremos como
profesores, como participantes de los procesos educativos, formativos de los chiquillos, tener esa claridad, tener esa soltura para hablarlo, va a ser súper provechoso para los chiquillos. Nosotros hicimos un trabajo, yo digo nosotros, pero fue una profesora, hizo un trabajo maravilloso con adolescentes, en realidad con niños de quinto hacia arriba, en el colegio, donde en el taller de literatura abordaron durante un mes el tema de la muerte. Revisaron epitafios, por ejemplo, como graciosos, los buscaron, etcétera, y finalmente terminaron haciendo algo que puede sonar como súper descabellado desde afuera si uno no lo vive en el momento, pero cómo me gustaría a mí que me recordaran, o qué me gustaría a mí que se dijera de mí si algún día no estoy, o cuando llegue mi momento de partir. Porque ese es el foco que nosotros le damos, y el foco que a mí me interesa siempre transmitir, el que todos nos vamos a morir, y ninguno de nosotros sabe cuándo. A lo mejor claramente uno puede pensar que una persona que está en situación de enfermedad tiene una probabilidad más alta de morir, pero eso no lo sabemos. Nosotros no sabemos si vamos a salir a la calle y vamos a sufrir un accidente y quizás vamos a morir antes nosotros que ellos. Entonces, la importancia de dar normalidad a la muerte como un proceso inevitable, yo creo que es muy importante. También es importante que en esta etapa debemos escuchar más de lo que nosotros hablemos, ¿ya? Como hablábamos al principio, las frases como comunes como hechas dañan mucho. Yo siempre recomiendo que quizás en esa instancia porque tenemos que pensar cuando un hijo se va a morir, ahí sí que hay una interferencia emocional. Si en el diagnóstico inicial había una interferencia que no me permitía cognitivamente estar pensando y estar procesando como de manera habitual, ante un fallecimiento, ante la noticia de un cuidado paliativo, esto es aún más, ¿ya? Y mucho de lo que yo diga, la persona no lo va a retener, no lo va a procesar, etcétera. Pero lo que sí procesa es dar un abrazo, el sentir una mano que te esté acariciando, por ejemplo, o cosas tan sencillas como que a mí de repente me toca ir a comprar agua mineral, que ante unos papás, una familia que está desbordada, ir a buscar pañuelos desechables. En otras oportunidades, por ejemplo, en mi rol de psicóloga, me ha tocado avisarle a la familia cuando el paciente ha muerto, y la mamá me dice, sabes que no está sola en el hospital porque es de provincia, por ejemplo, y toda la familia, ella viene a la capital a hacerse su tratamiento y toda la familia está en provincia. Y a mí me toca a veces llamar a la familia, me ha tocado vestir, porque los papás no se han sentido con la capacidad de vestir a los niños cuando ya va a ser el funeral, por ejemplo. Y uno podría decir, oye, pero eso no es parte de tu rol. Y yo difiero de eso. Yo creo que mi rol y el rol de que nosotros tenemos en este acompañamiento, todos nosotros, es tratar de acompañar en lo que la familia necesite. Y si la mamá no es capaz de poner un zapato, por ejemplo, porque le resulta terrible pensar que va a ser la última vez, si yo lo puedo hacer y yo no soy el actor principal. Me gusta una frase que encontré una vez por ahí que habla que en este acompañamiento nosotros no somos los artistas que van a salir a recibir los aplausos al final de la obra. Nosotros somos los tramoyas, los iluminadores, los que facilitamos el que esto se pueda llevar a cabo ya de buena manera. Y que en algún momento de la vida nosotros vamos a estar en esa situación, vamos a ser los actores principales y ojalá que podamos contar con una red de acompañamiento, con nuestros tramoyas, con nuestros iluminadores, que puedan facilitar este proceso lo más posible. Bueno, hablar sobre la muerte al final de los días, que pasemos a hablar sobre la muerte desde el principio de la vida. Yo siempre sugiero trabajar esto de manera transversal en todo, como en los contenidos de las clases, desde la parte biológica, desde la parte emocional, etcétera. Hay un cuento que se llama Jack y la muerte, que yo lo encuentro interesante, sobre todo como para trabajar con adolescentes, así que también se lo sugiero. Y principalmente escuchen mucho y abrace harto. Ya, eso es lo que yo siempre hago. Durante el duelo, es decir, cómo apoyar a nuestros estudiantes cuando un compañero ha muerto. Nosotros tenemos un ritual que nos resulta súper bien y que reunimos a los estudiantes y hablamos como abiertamente sobre lo que ha pasado, sobre lo que hemos vivido,
Siempre sugiero partir primero, si nos enteramos que nuestro estudiante murió, ojalá que primero nos juntemos el equipo, ¿ya? Que el equipo se reúna, que el equipo tenga una instancia donde desahogarse, donde llorar, si lo necesitamos, etcétera. Pero también una instancia donde nos coordinemos, ¿ya? Y donde decidamos quién va a guiar esta actividad, quién va a ser el que habla. Generalmente en los colegios que yo trabajo se tenía la idea que tenía que ser yo por ser la psicóloga, pero también muchas veces yo estoy súper involucrada con los niños y con las familias, por lo tanto también me es difícil hablar, muchas veces también tengo un nudo en la garganta y no puedo. Entonces aquí yo siempre digo que el que esté más entero, el que muchas veces tenga un poquito más de distancia quizás con el estudiante porque no lograron un vínculo tan fuerte, va a ser el que va a estar más estable a nivel emocional para poder guiar esta actividad. Siempre sugiero también el partir hablando sobre validando la emoción en mí. En el fondo, contándoles que en el fondo este compañero ha muerto, que tengo mucha pena, que me cuesta hablar, que tengo un nudo en la garganta. Siempre trato de que ellos se den cuenta que yo, adulta, psicóloga, estoy sintiendo todo eso en mi cuerpo, en mi corazón, en mi alma, en mi mente, porque siento que así valido y me da la impresión que ellos sienten que ellos también lo pueden sentir. Que si un adulto tiene el derecho de tener pena, ellos también tienen el derecho de sentirlo. Eh, yo lo que hago es confeccionar un recuerdo para la familia. Creo que el arte, la música, el hacer algo manual, el confeccionar algo, baja mucho las defensas que nosotros podemos tener y nos conecta al concentrarnos en este dibujar, en este pintar, en este recordar, y que eso permite que uno, al bajar como estas defensas, uno pueda expresar lo que está sintiendo. Y si no logro verbalizarlo, ya sea porque no tengo una edad, pensando en los más chiquititos, como para entender lo que me está pasando, o simplemente porque la pena es tanta o la angustia es tanta que no lo puedo verbalizar, lo puedo expresar desde otra manera, lo canalizo a través del dibujo, del arte, de la música. Entonces lo que yo sugiero hacer siempre es generar algún material. No tengo acá ninguno, pero nosotros tenemos unos espejos de madera en bruto, sin pintar, y los pintamos. Los pintamos, los decoramos. Mientras vamos haciendo esta manualidad, nosotros vamos recordando al estudiante y vamos recordando al estudiante, primero hablando de la pena que sentimos, pero también tratamos de transitar por nuestra experiencia y por nuestro vínculo vivido con él. El cómo ha sido este tiempo, el cómo las cosas graciosas. Muchas veces los niños pueden hablar como, sí, pero igual era egoísta. Entonces tampoco como idealizar, sino que seguir hablando del compañero tal como lo hacíamos antes, pero ahora entendiendo que quizá esté en otro plano. ¿Qué hacemos con nosotros con este recuerdo? También hacemos cartas, mensajes. Los niños muchas veces les quieren realizar algún tipo de regalo a la familia y resulta súper sanadores para la familia después, en el fondo, recibir estos recuerdos, estas muestras de cariño, y con el que intentamos decirles a las familias que acá estamos, que vamos a seguir estando y que su hijo es y va a seguir siendo siempre muy importante para nosotros. Si algún estudiante o algún integrante del equipo, por ejemplo, quiere hacer una oración desde cualquiera de las religiones, yo siempre sugiero que permitamos hacerlo, pero siempre dando espacio para las otras creencias. Entonces, alguien, por ejemplo, de la religión católica podría decir, vamos a rezar quiero rezar un Padre Nuestro. Alguien de algún otro tipo de religión quisiera hacer una oración. Alguien con unas creencias más desde lo energético quisiera pedirle al universo, por ejemplo. Entonces siempre dan los espacios para que los que quieran hagan este tipo de ritos. Escuchar activamente y contener física y emocionalmente a quien lo necesite, perder el miedo al abrazo, ¿ya? Las personas somos de rituales. Los seres humanos somos de rituales. Tenemos que pensar que muchos de nuestros estudiantes, y lo más probable es que muchos de nosotros también, no tengan la posibilidad de asistir, por ejemplo, al funeral.
o al velorio, ya sea por una restricción médica, etcétera, etcétera. Uno necesita cerrar ciclos, uno necesita tener esta cierta despedida desde este plano. Por eso son tan importantes este tipo de ritos. También podríamos hacer algo que quizás con plantar un arbolito en el patio del colegio, o en la sala, en un macetero, poner alguna semilla en honor a esta persona, etcétera. Pero es importante construir algún tipo de rito que les ayude a los niños a completar este círculo. No intente imponer la propia forma de sentir pena en los demás, ¿ya? Si socialmente la pena se asocia al llanto, por ejemplo, al silencio, hay otras personas que no lo procesan de esa forma, otras personas necesitan reírse, necesitan cantar, y eso no habla de que mi forma sea mejor que la del otro. Ya son solo formas distintas. Y mientras uno entienda que estamos todos tratando de lidiar con esta situación dolorosa, con las herramientas que tenemos y de la mejor forma que podemos, entonces es súper importante respetar como las formas de los otros, sobre todo pensando en niños. De repente uno como adulto le cuesta entender que sobre todo los más chicos, tienen esta dualidad todavía en que pueden sentir mucha pena, pero al segundo pueden estar riendo a carcajadas jugando. Tienen esa capacidad como de separar la emoción. Los adultos somos como ya, no tenemos esa capacidad, la vamos perdiendo lamentablemente con el paso del tiempo, y si tenemos pena es súper difícil que nos salgamos de ahí hasta que la procesemos un poquitito más. Con el paso de los días, cómo acompañar a los estudiantes. Podemos notar que algunos estudiantes, por ejemplo, estén mucho más distraídos de lo habitual. Intentar no reprenderlos, tampoco preguntarle frente a todo el curso, sino que quizás preguntarle en privado si necesita algo, etcétera. Ustedes conocen a sus estudiantes, entonces buscar la forma que sea más amable para ellos. También estar atentos si empiezan, no sé, un estudiante que era súper responsable con las tareas y ya me ha faltado 2 tareas seguidas, es una señal de alerta, ya de que algo le está pasando y que este duelo, esta pérdida, quizás esté tomando un rumbo quizás no tan común. Los ataques de ira, de llanto, hay que permitirlos, pero enseñar a canalizarlos, ¿no es cierto? Uno no puede, si un chico empieza a gritar, por ejemplo, decirle no grites, no grites, no grites. Yo creo que es lo peor. Partida porque cognitivamente, por esta interferencia emocional, no lo va a procesar, no lo va a entender. Cuando uno está enojado, ustedes piensan cuando ustedes están enojadas y a uno le pueden hablar, y uno no procesa, uno está en el enojo, está centrado en el enojo. Entonces es importante permitirlos, tratar de contenerlos, de acompañarlos, pero luego de eso enseñar a canalizarlos. Hay otras formas de botar la rabia, por ejemplo. Hay otras formas de botar la pena. En algún momento leí en alguna literatura que hablaban de un pase duelo. En el fondo, como sobre todo para los estudiantes que eran más cercanos, los mejores amigos, que de repente puedan sentir que estar en la sala es como estar encerrados, y que si les viene la pena o el recuerdo profundo en un lugar donde ellos compartían día a día con sus compañeros, permitirles como tener este pase duelo, y que en momentos de sentirse muy abrumados, ellos puedan salir de la sala, pero a un lugar específico, como a calmarse, a una sala, a la sala de la psicóloga, o al lugar del patio, o salir a dar una vuelta, a caminar a la cancha, a tomar agua y regresar a la sala. Y de ser tan necesario, derivar al psicólogo para trabajar individualmente la aceptación de la pérdida y los temores asociados que que puedan surgir. En esto yo siempre recomiendo ser súper cuidadoso, porque tendemos a patologizar el duelo, ¿ya? Y tendemos a pensar como duelo, se le murió a alguien, necesariamente tiene que ir al psiquiatra o al psicólogo, y no es así, ¿ya? La tristeza es normal, el llanto es normal. ¿Cuándo deja de ser normal? Cuando esta tristeza, esta angustia empieza a afectar en distintos ámbitos de mi vida. Me inmoviliza. La primera semana es como normal, pero ya la segunda, si yo empiezo a notar que no come bien, que no está cumpliendo con las tareas, que está más irritable, claramente estas son alertas que nos tienen que decir, sabes que quizás este caso puntual lo debiese ver un profesional del área de la salud. Y ya para finalizar, porque me acabo de dar cuenta que llevo hablando muchísimo tiempo,
no olvidar el respetar el ritmo de cada uno de nuestros estudiantes, el no sobreproteger, pero tampoco invisibilizar, y el no etiquetar. Ya, yo algo que escuché de una estudiante hace años atrás, me dijo: yo soy mucho más que un diagnóstico, tía. Y tenía toda la razón. Somos seres humanos, los chiquillos también. Son personas que han tenido situaciones complejas, que han vivido situaciones de enfermedad, pero esto es algo más en todo lo que ellos son como personas. Así que la invitación es a evitar las etiquetas, sobre todo las negativas. Eso, les agradezco la escucha. Bueno, Carolina, muchísimas gracias. La verdad que mantuvimos todos nuestros participantes atentos. Nos pasamos un poquito en la hora, pero obviamente que no te interrumpí porque todos venían escuchando atentamente. Más que preguntas, que hay alguna, ahora te las comento, son reflexiones que han hecho nuestros participantes, ¿sí? Reflexiones en cuanto a la temática de las enfermedades como el cáncer, ¿sí? Que fue el eje central por ahí de lo que vos nos hablabas. Nosotros en lo que es Chubut y bueno, también las provincias en lo que es Neuquén y La Pampa que nos están acompañando, tenemos escuelas domiciliarias y hospitalarias. Quizá en Chubut, que es lo que yo más te puedo comentar, y que por ahí los docentes que están participando lo saben, tenemos casos de cáncer, ¿sí? Que se trabajan, que se tratan en lo que es el Hospital de Comodoro Rivadavia, ¿sí? Es ahí donde está una de las escuelas domiciliarias hospitalarias, pero en la gran mayoría, ¿sí? de los casos son domiciliarios, ¿sí? Y por ahí no son enfermedades, por suerte, tan complejas, ¿sí? Pero que igualmente necesitan esa contención y ese apoyo, ¿sí? Entonces, Perdón, Ana, ¿son enfermedades crónicas o enfermedades, por ejemplo, no sé, tuvo una operación y tiene que estar en la casa con reposo 2 semanas? Hay variadísimos certificados médicos, Okay. ¿sí? Muy variados, ¿sí? La mayoría cuando está en domicilio es reposo por alguna postoperatorio, ¿sí? Un postquirúrgico, y lo que surge acá en las preguntas y surge en las conversaciones con los docentes y directivos es el tema de los certificados psicológicos, ¿sí? Por eso tanto el apoyo de tu charla y todos los datos y tu experiencia, ¿sí? En cuanto al trabajo con esos certificados psicológicos. Nosotros acá en las escuelas, por ahí lo que tenemos que reforzar y a partir de ahora es ese nexo con la escuela domiciliaria hospitalaria, el nexo con la escuela de origen y el nexo con salud, ¿sí? Entonces, esa articulación, ¿sí? Es fundamental para el funcionamiento, ¿sí? De la atención domiciliaria, ya sea domiciliaria o hospitalaria, y para acompañar la trayectoria del estudiante, ¿sí? Y rescato como muy importante y que nosotros no lo tenemos, ¿sí? Acá son esos apoyo a la familia, ¿sí? Por ahí. Nosotros, nuestra modalidad es netamente pedagógica, ¿sí? Entonces el apoyo a la familia, ¿sí? Por ahí se nos va, se extiende, o sea, se extiende de lo que nosotros podemos llegar a hacer, pero siempre está los docentes, o sea, trabajan con mucha voluntad para tener un acercamiento a las familias, ¿sí? A la familia y obviamente a la contención del estudiante, ¿sí? Y de su familia. Está Patricia escuchándonos atentamente ahí, no sé si querés aportar algo, Patricia, y yo después hago 2 preguntitas que nos están haciendo los docentes acá. Bueno, muchas gracias Carolina por todo lo que contaste y lo que transmitiste, porque a los docentes esto los tranquiliza bastante. Lo que pasa que yo escuchaba todo tu relato y todas tus explicaciones, eso está, digamos, marcado en un contexto diferente al nuestro. Nosotros trabajamos, si bien Ana plantea que en la provincia todavía falta el tema de la articulación con las escuelas de origen,
es un punto clave, digamos, en nuestra modalidad, que es una modalidad educativa, planteada en la Ley de Educación Nacional, por lo cual el Estado, digamos, se hace cargo de el resguardo de la trayectoria. Entonces, en la articulación con la escuela de origen, hay bastante de lo que vos planteabas, y por otro lado, en la articulación con el campo de la salud, también tenemos, de alguna manera, intentamos cubrir todo esto desde el área de salud. No tenemos la suerte en muchas jurisdicciones de tener un equipo interdisciplinario dentro de lo que es la modalidad, pero hay jurisdicciones que sí lo tienen, incluso tienen hasta médico, entonces ellos pueden trabajar todas estas temáticas y estas dificultades desde la propia modalidad, digamos, ¿no? En articulación. Pero digo, lo que nosotros sí defendemos fuertemente es este tema de articular con la escuela de origen, para lo cual yo escuchaba un par de cosas que me llamaron la atención de lo que vos planteabas. Una, por ejemplo, cuando, si me equivoqué en lo que escuché, decímelo. Pero digo, vos planteabas el tema de que ante una situación de enfermedad, si el alumno tuviese la posibilidad de volver a su escuela los últimos meses del año, es mejor que vuelva en marzo. Esto dijiste, ¿no? Bien. Desde la parte emocional. Sí, sí, sí. Lo que nosotros pensamos, digamos, dentro de la República Argentina y dentro de lo que la normativa plantea es que el mejor lugar para el estudiante es la escuela, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí se socializa, porque ahí están sus docentes, porque está en contacto con la vida y demás. Entonces, cualquier situación que le permita asistir a la escuela, nosotros la vamos a promover, digamos. Entonces, en ese sentido, no acuerdo con esto de que vuelva en marzo, porque ahí de esa manera no estamos haciendo la articulación que nosotros pregonamos, digamos, ¿no? Claro. Y por otro lado, todo lo que vos planteas desde el área de la psicología, que acuerdo plenamente porque esto es necesario para todos nosotros, pero si nosotros planteamos desde el primer día la articulación fuerte con la escuela de origen, esto se hace más dinámico y menos traumático, digamos. ¿Por qué? Porque a diario o semanalmente o quincenalmente hay algún tipo de contacto con la escuela, con los compañeros, con los docentes, en el secundario con los profesores y demás. Esto no se hace tan abrupto, digamos, la vuelta o la reinserción. ¿Me explico lo que quiero decir? Se hace... No. Sí, yo creo que pasa por el contexto, Patricia. Claro, claramente nosotros en Chile tenemos colegios hospitalarios, es decir, que los niños tienen compañeros de curso, generalmente se trabaja con multinivel, por lo tanto tenemos habitualmente de preescolar y luego primero a cuarto básico y de quinto en adelante. Entonces ellos comparten en un aula día a día con los compañeros, por lo tanto la parte social, si bien no es la óptima, no es la que uno desease o la que uno pensara que un adolescente o un niño de su edad debiese tener, está un poco cubierta, ¿ya? Entonces nosotros siempre tratamos de regirnos desde lo pedagógico, desde lo emocional, por lo que dices tú, que los niños retornen al colegio de origen lo más prontamente, porque hay estudios, hay mucha literatura que señala lo mismo, ¿no es cierto? Que en el fondo en las escuelas hospitalarias también hay un desgaste emocional que tiene que ver con la misma situación de enfermedad, pero también con el tema social y con las pérdidas o los pequeños duelos, más allá de la muerte que los chicos tienen con la pérdida de salud, la pérdida del contacto diario con los amigos, con los compañeros y todo. Pero hay en casos, por eso yo al principio de la presentación se me olvidó mencionar, siempre lo hago, que estas sugerencias son sugerencias más bien genéricas, porque cuando hablamos de escuelas hospitalarias estamos hablando de pacientes con múltiples diagnósticos, por lo tanto, hablar como recetas, hagamos A, B, C, resulta muy difícil, ¿no es cierto? Pero yo insisto, creo que en la investigación que nosotros hemos hecho, en la recabación de toda la información de los casos de reinserción escolar, en los colegios del norte, en los colegios de Santiago, muestra que al momento de reinsertarlos, cuando está pronto a finalizar el año,
es mucho más estresante para el estudiante en situación de enfermedad y para la familia también que reinsertarlo al momento del inicio. Ahora, en el contexto de ustedes sí, claro, porque ustedes es como vos decís, trabajan dentro del hospital, en la escuela hospitalaria. Acá la idea es estar lo menos posible en un estar en casa. sector de salud, o en casa obviamente, pero digo, en casa es diferente, digo, la idea de estar en un efector de salud tiene todas estas implicancias que vos planteabas, lo emocional, digamos, lo vincular, pero ustedes manejan la modalidad de otra manera. Por eso era lo que yo quería aclarar, porque los docentes a veces, al no tener este tipo de explicación, quizás se quedan con la idea de que eso es lo que hay que hacer en todos los contextos, y nosotros nos manejamos de otra manera, cubriendo también, intentando cubrir esas demandas y esas necesidades. Pero nada, eso quería aclarar nada. Sí, no, súper bien la aclaración. Yo creo que siempre el foco tiene que ser que los niños y los adolescentes prontamente vayan recuperando los espacios de interacción social de pares, ¿ya? Y esta cierta normalidad, esta cierta reinserción a lo no hospitalario o lo no domiciliario. Así que me parece súper buena tu acotación. Claro, y la proyección a la vida, ¿no? Y al futuro, que es lo mejor. Y que finalmente nos convierte en nuestro rol como de tutores de resiliencia, el ayudarlos a mirar un poquito más allá, a tener un propósito de vida que finalmente es la herramienta que les va a permitir salir con una enseñanza, con un aprendizaje de esta situación que han cursado, que les va a ser un factor protector a lo largo de la vida. Totalmente. Gracias, Carolina. Gracias a ti, gracias. Gracias, Patricia. No, gracias. Acá, Carolina, una de las preguntas y un comentario de Sebastián, un profe de Trelew, que también agradecer que no solamente hay en la sala docentes de la modalidad domiciliaria hospitalaria, sino también hay docentes de la modalidad especial y hay docentes de escuela común de todos los niveles, ¿sí? Entonces eso también es muy interesante y muy enriquecedor para todos. También están preguntando si será grabado y lo podremos subir, así que sí, porque hay muchos profes que no lograron entrar el día de hoy por compromisos que tenían ya acordados, así que están todos interesados en la temática. Una pregunta era cuando hablabas de Luciana, ¿sí? Preguntaba, cuando vos hablabas, Carolina, de normalidad, ¿sí? ¿A qué te referías? ¿Si era esa normalidad habitual del domicilio antes de la enfermedad o si te referías a otra cosa? Y para si te hago las dos consultas, la otra era cómo acompañar en estos momentos de aislamiento, ¿sí? En los momentos de la pandemia, que algo lo dijiste al principio, pero esas dos son las consultas. Normalidad, no sé en qué momento de la presentación lo utilicé, pero generalmente cuando hablo de volver a la normalidad, en el fondo es volver a un contexto no hospitalario, en el fondo retomar un poco la parte como más social, la parte educativa, fuera ya de un contexto de situación de enfermedad. A eso me refiero como cuando hablo de normalidad, o mal bien llamado normalidad. ¿Ya? No sé si lo ocupé en otro momento, quizás nos pudiera hacer Luciana. ¿Luciana respondió o querés agregar? Sí, tal cual. Yo pensaba en normalidad, acá nos trae otra cosa, la escuela normal y a otras. Por eso lo pregunté, y en realidad, claro, a lo habitual, a lo cotidiano, ¿no? A la vida cotidiana, ¿no? De ese estudiante en donde esté, en la comunidad educativa donde estaba transitando o está transitando. Gracias. Sí, justamente. Y la otra pregunta era cómo acompañar en tiempo de pandemia. Yo creo que ahí a todos nos ha tocado actualizarnos. Yo en mi rol de psicóloga he realizado un acompañamiento con la familia, ocupando mucho con los papás el teléfono, mucho videollamada, mucho contacto, incluso por WhatsApp. Yo cuando les pregunto cómo prefieren, hay muchos papás que están ocupados, entonces es como, Caro, prefiero que me escribas por WhatsApp. Entonces, ¿qué hice? Aprendí a poner el WhatsApp en el ordenador, en el computador, porque tampoco puedo estar todo el día escribiendo porque me demoraría un montón, entonces de repente estoy con 15 conversaciones abiertas, porque tampoco uno en el WhatsApp
no es como por teléfono, yo pregunto y el otro responde, ¿no es cierto? Uno se toma sus pausas, hace otra cosa. Entonces hago mucho acompañamiento por WhatsApp, videollamada en lo caso que los papás lo prefieran. Y con los niños hago talleres todas las semanas. Yo creo que esa es una buena forma de abordar como más integral. Yo creo que parte del currículum de los que estamos trabajando en pedagogía hospitalaria es trabajar el desarrollo socioemocional. No sé cómo será en Argentina, pero en Chile es algo que los psicólogos hace mucho rato estábamos pidiendo, trabajar el desarrollo socioemocional, no solo de los estudiantes, sino que también de los equipos, de los profesores, como el personal, porque cómo yo le voy a enseñar, por ejemplo, a mi estudiante a regular sus emociones y yo no puedo regular ni identificar las mías, ¿no es cierto?, como adulto. Y ahora, con lo de la pandemia, el Ministerio de Educación está dando énfasis en el desarrollo socioemocional, ¿ya? En el trabajo que uno puede hacer con los estudiantes. Hay una guía que quizás ahí se la puedo compartir a Ana. El Ministerio de Educación generó un documento que son muchísimas hojas, creo que son como 200 o 300 hojas, que es un libro para el docente, para el equipo, de un trabajo personal, de desarrollo personal en relación al desarrollo socioemocional. Entonces está en internet, se las puedo compartir y nos enseña a mirarnos un poquito hacia adentro, a cuestionarnos, a reflexionar, para así poder trabajar con los estudiantes. Yo creo que la manera de acompañar simplemente es llevando a una pantalla lo que antes hacíamos. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo talleres con niños y con adolescentes y aprendí en internet a hacer unas ruletas interactivas súper interesantes. Entonces trabajo las emociones, estoy trabajando con el monstruo de los colores, por ejemplo. Entonces acompañar a nivel emocional y dar un espacio de expresión desde la forma de comunicación que tengan los niños según su edad. Bien. Bueno, muchas gracias, Carolina. Bueno, siguen llegando algunos chats, todos sobre reflexiones, que les parece muy oportuno, o sea, toda tu charla, muy interesados en la temática del duelo, ¿sí? Que es muy amplia, y hay muchos docentes interesados en trabajar esa temática. Yo sé que hoy la tocaste un poquito, o sea, son los inicios, da para trabajarlo muchísimo más, entonces ahí también queda abierto otro tema para poder seguir trabajando, ¿sí? Que están interesados. Y rescatar de todo lo que, las consultas y las reflexiones y todo lo que hemos hablado, la responsabilidad tanto de la escuela domiciliaria como de la escuela de origen, de todos los niveles, ¿sí? Es fundamental. ¿Sí? Y también algo que vos dijiste al principio, que la escuela domiciliaria hospitalaria se adquiere esa responsabilidad cuando se entera de que ese alumno está enfermo, ¿sí? No nos podemos enterar nosotros de la escuela domiciliaria si la escuela de origen no nos solicita, ¿sí? No hay una demanda. Entonces, por ahí, ahí es donde hay que reforzar el trabajo de las escuelas de origen, ¿sí? Y reforzar esa articulación, ¿sí? Que es fundamental para tener siempre como eje y como centro de todo nuestro accionar al alumno, a los estudiantes, ¿sí? Al estudiante como centro de toda nuestra labor, de nuestro trabajo como docente, ya sea en el nivel que estemos y en la modalidad que estemos y en la escuela o en la escuela de origen, ¿sí? Siempre tenemos al estudiante como centro de nuestro trabajo. Yo creo ahí... No sé si hay alguna otra... Sí, bueno, yo soy una fan de la atención domiciliaria. Nosotros en el lugar donde trabajo no teníamos atención domiciliaria hasta hace un par de años. Hicimos un levantamiento de información y nos dimos cuenta que había muchos niños que nunca habían accedido incluso a la educación, a su derecho a la educación, por ejemplo, porque estaban postrados y como pacientes multirreto, por lo tanto, con muchas máquinas, muchas cosas, pero también otros que pasan como periodo hospitalizado y todo. Y hicimos un levantamiento de información, implementamos un programa, tenemos ahí unos profesores súper buenos que van a domicilio, y yo creo que por lo menos acá es un trabajo maravilloso que uno puede lograr. Yo creo que
el tener una escuela hospitalaria dentro de un hospital o de un recinto, claro, es súper positivo y todo, pero el poder llegar a esta casa donde los niños están mucho más aislados de todo, sobre todo cuando hablamos de provincias, de zonas más rurales, donde la distancia no es como salir al departamento de al lado, sino que hay que recorrer distancias de ir de una casa a otra, el rol del docente, el rol del trabajador de pedagogía hospitalaria es tan enorme, tan beneficioso, que nada, yo solo felicitar que ustedes tengan tan implementada esa modalidad. Contarles también que esto suena como súper armadito y todo, pero han sido años de trabajo. No es que en todas las escuelas hospitalarias, por ejemplo, existan psicólogos en Chile, no se queden con esa idea, no, ojalá y optamos por llegar a que cada escuela hospitalaria en Chile y en el mundo pueda contar con el apoyo de un profesional que nos vaya acompañando en este proceso, pero hay muchas escuelas que no lo tienen y los docentes son los que asumen toda esta etapa, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos? Capacitándonos. Yo creo que la pandemia, si podemos rescatar algo positivo, por lo menos a mí me devolvió el tiempo que me demoraba en los trayectos, que me resta como 2 horas al día. Me pude meter ahora a otro diplomado, por ejemplo, porque tengo un par de horitas libres al día como para poder estudiar. Entonces nos ha dado la posibilidad de contar con un poquito de tiempo para seguir estudiando, y también que han nacido muchas iniciativas en todo el mundo de capacitar en pedagogía hospitalaria. Entonces, por eso agradecí tanto esta instancia de poder compartir un poquito la experiencia, y voy a esperar con ansias cuando ustedes hagan otra, que me inviten para yo estar ahí de público haciendo preguntas y conociendo un poquito de lo que hacen y aprendiendo de ustedes. Bueno, genial, Carolina. Sí, estos espacios ahora nos permiten acercarnos, ¿sí? Acercar esas distancias y conocer otras realidades también, ¿sí? Todos los días, como nosotros le decimos, o yo por lo menos le digo a mis alumnos, todos los días aprendemos algo, ¿sí? Entonces, sea poquito o mucho, o sea, en este caso los comentarios son excelentes. Resalto la escuela domiciliaria de Madryn, que nos está diciendo que sí, que ese nexo con la familia y con la escuela de origen lo tienen permanente y es fundamental para las trayectorias. Y algo también para felicitar, porque acá los docentes, como recién hablabas vos de las distancias son muy largas, ¿sí? Y cuando el docente domiciliario se tiene que acercar al domicilio, ¿sí? Del alumno, tiene que recorrer bastante, ¿sí? Hay pueblos que son más pequeños, ¿sí? Como el que como el que estoy yo en Rawson, pero hay otras distancias, ¿sí? Lo que es Comodoro, lo que es Madryn, son lo que es de Esquel, ¿sí? Y sobre todo en la zona de la cordillera, que las distancias son otras, ¿sí? Los caminos también son otros en algunos sectores, ¿sí? Entonces dificulta esa llegada, ¿sí? Y como vos recién hablabas, los tiempos también se alargan. Entonces ahora, bueno, lo que nos permitió conectarnos, ¿sí? Y participar todas estas horas, te agradecemos muchísimo, ¿sí? Y obviamente esperamos que se repita y te vamos a estar invitando en cualquier oportunidad que hagamos otra reunión, ¿sí? Gracias, Ana, te agradezco la invitación. Voy a enviarte el PDF de la presentación por si lo quieres compartir, si alguien lo necesita, lo quiere socializar con algún compañero que no haya podido asistir hoy día. Y ahí va mi correo, si tienen alguna consulta, alguna duda, creen que podemos intercambiar experiencias, que a mí también es lo que me interesa, también aprender de ustedes, así que feliz que me puedan escribir y abrir este canal de comunicación entre estas distintas modalidades en el fondo. Bien, genial, Carolina. Buenísimo, sí. Yo después les mando a los profes por mail el PDF y también la grabación para aquellos que lo necesiten, ¿sí? Los saludo a todos. Muchísimas gracias por haber permanecido durante toda la reunión. Si quieren abrir sus cámaras y nos saludamos. Bueno. Un abrazo a la distancia para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, chao.